Bueno, hoy vamos a empezar con el oscilador armónico, que es bastante más que un ejemplo de un potencial unidimensional. Por varias razones. Una razón es que aparece, en muchos sistemas aparece lo saben de mecánica clásica, aparece un lagrangiano o un hamiltoniano que corresponde al oscilador armónico. Por ejemplo, cuando uno hace pequeñas oscilaciones en torno a un punto de equilibrio estable, uno puede pensar en un potencial en muchas dimensiones y uno desarrolla en torno al mínimo. Si es un mínimo, digamos, cuando uno desarrolla va a tener un primer término que va a ser cuadrático en las coordenadas y además va a ser equilibrio estable. Entonces, buscando los modos normales, o sea, diagonalizando esa forma cuadrática, uno tiene uno o más modos que son osciladores armónicos. Entonces, uno muchas veces descompone un problema en más de una dimensión o con más de una coordenada en un conjunto de osciladores armónicos. ¿Dónde más aparece el oscilador armónico? Bueno, aparece también, cuando empezamos la materia hablamos de la ley de Planck. El campo electromagnético libre es una colección de osciladores armónicos, o sea que también hay que, si bien no se ve inmediatamente dónde está la parte mecánica, digamos, del oscilador armónico en el campo electromagnético, se descompone en una colección de osciladores armónicos, que uno, si quiere hacer la mecánica cuántica de eso, necesita entender cómo se hace para cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se trata. Otra de las razones por las cuales importa el oscilador armónico es que vamos a ver dos formas de resolver el problema. Resolver el problema significa encontrar los estados estacionarios con los cuales uno puede, por ejemplo, encontrar toda la evolución temporal de la función de onda y por lo tanto los valores medios de los observables. Puede usar esa base que viene de los estados estacionarios para encontrar elementos de matriz de los observables que a uno le interesen. Vamos a verlo de dos formas. Una de ellas, que va a ser la que vamos a ver la clase que viene, es lo más similar a lo que hemos hecho con los potenciales cuadrados, que es resolver una ecuación diferencial. La que vamos a ver hoy introduce una técnica nueva que hace uso un poco más directo de, si se quiere, del álgebra de los operadores en el espacio que actúan sobre el espacio de estados. Y esa técnica es útil porque se aplica a muchos sistemas diferentes. Y de hecho, cuando uno considera sistemas con muchos o con infinitos grados de libertad, esa técnica sigue estando y tiene que ver con lo que se llama representación de números de ocupación. O sea, uno cambia un poco el enfoque de cómo representa los estados y piensa en estados que están o vacíos o que tienen un cuanto, o dos, o tres. Y eso aparece, por primera vez me parece, en el oscilador armónico, si bien es más general. Otra razón para estudiar el oscilador armónico es que uno dice, bueno, pero sistemas reales que sean osciladores armónicos no hay porque siempre hay términos anarmónicos. Bueno, uno de los temas que va a aparecer más al final de la materia va a ser teoría de perturbaciones, que a uno le enseña cómo, en el caso de tener, por ejemplo, un potencial que contiene términos armónicos más términos, no sé, de orden 3 en la coordenada generalizada, orden 4 y demás, cómo, partiendo de la solución exacta que vamos a conocer del oscilador armónico, cómo corregir esa solución en forma de serie, una especie de serie, en algún parámetro chico. Ese parámetro chico puede ser la constante que afecta a los términos cúbicos, cuárticos y demás. En mecánica clásica se puede hacer eso también, probablemente lo hayan visto para el oscilador anarmónico clásico, cuando uno agrega un término que no es una fuerza que no es lineal en la coordenada, sino que tiene más términos. Uno puede tratar eso basándose en la solución exacta del oscilador armónico y corrigiendo, digamos, ¿no? Proponer una serie de potencias en la constante. Pero bueno, para hacer eso hay que saber primero lo que corresponde al oscilador armónico usual, digamos, ¿no? Entonces, dicho esto, uno tiene una coordenada, es un momento, uno tiene x, la coordenada del oscilador armónico,
y el momento clásicos, y el hamiltoniano clásico es 1 sobre 2m p cuadrado más 1/2 kx cuadrado, y recordando que k sobre m terminaba siendo el cuadrado de la frecuencia del oscilador, uno suele escribir esto como p cuadrado sobre 2m más 1/2 por la masa por omega cuadrado x cuadrado. Este es el hamiltoniano clásico. X y p son variables reales. ¿Cómo hace uno para obtenerla, para introducir la teoría cuántica? Bueno, usando lo que vimos la vez pasada, que es lo que llamamos reglas de cuantización, cuantificación, le dicen a veces. ¿Qué debo hacer en este caso? Y asignarle a las variables estas canónicas, asignarles operadores. Las variables son reales en el doble sentido, digamos. Son puramente reales y además pueden tomar cualquier valor real, las dos. A esas les hago corresponder operadores autoadjuntos. Cuantización, entonces, a X le hago corresponder un operador X, que es autoadjunto, a P, un operador P, también autoadjunto. Sabemos que uno puede además introducir, usar si quiere la base donde tanto OP o Q son diagonales. Eso vamos a verlo la clase próxima. Hoy no vamos a necesitar eso tanto. Estos operadores, además, ¿qué satisfacen? Bueno, satisfacen X con P igual a IH barra por un operador de identidad que no escribimos, como es costumbre. ¿Y qué pasa con los observables? Bueno, en este caso vamos a usar el sistema no tiene mucho para hacer, no tenemos muchos observables para construir, pero lo más inmediato es decir el hamiltoniano, que va a ser la energía, se obtiene reemplazando P por el operador P y X por el operador X. O sea, a H le corresponde el operador autoadjunto H, que es igual a la función H evaluada en los operadores, ¿no? Evidentemente es autoadjunto, ¿no? Suma de dos términos, cada uno es el cuadrado de un operador autoadjunto. Si tomo el adjunto de P cuadrado, me da P cuadrado, y lo mismo para X cuadrado, ¿no? Entonces, como dije al principio, si quiero conocer la solución general del problema dependiente del tiempo, o si quiero encontrar una base conveniente para escribir muchas cosas, por ejemplo, los valores medios de X, de X cuadrado, de lo que fuera, me conviene buscar los estados estacionarios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esos estados estacionarios aún sin resolver el problema? Muchas veces conviene ver qué información podemos extraer, después verificarla explícitamente, pero bueno, al menos como para tener una forma de verificar después o descubrir si uno se equivocó, digamos, mirando qué podemos decir de los estados estacionarios que va a tener este hamiltoniano. O sea, básicamente mirando el potencial. ¿Qué va a pasar con esos estados estacionarios? Bueno, el espectro va a ser discreto, el potencial es armónico, se va a infinito, tanto para X positivos como negativos, espectro discreto. ¿Puede haber degeneración? No, o sea, va a ser discreto, no degenerado,
Otra propiedad más es el potencial es par, evidentemente. Entonces los autoestados van a ser o pares o impares. Recordemos que si no hubiera degeneración, no hay otra posibilidad de que los autoestados de H sean o pares o impares. Entonces, una propiedad de los estados estacionarios aún antes de resolver el problema bueno, entonces el espectro es discreto y no degenerado. El potencial es par, o sea, los estados son autoestados de H, ¿no? Son pares o impares. ¿Qué más? Bueno, una propiedad creo que es bastante evidente, pero recuerden esa propiedad que dijimos de que los autoestados de H, o sea, las autovalores de H, las energías, son mayores o iguales que el mínimo del potencial. En este caso, el mínimo del potencial es 0, como hemos elegido las cosas, o sea que las energías son mayores o iguales que 0. No pueden ser negativas por como hemos dicho que era el potencial, que era 1 medio m omega cuadrado x cuadrado. Entonces, como dije, vamos a tratar de resolver el problema sin introducir ni la representación X ni la representación P, o sea, de autoestados de X y de P. Para eso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo de los autoestados de H. Se le suele llamar método de Dirac o método operacional. Realmente no sé bien quién fue. Aparentemente Dirac fue el que lo hizo primero, la resolución de esta manera. Pero bueno, consiste en lo siguiente. Partimos entonces de H. Y hacemos una serie de definiciones de reescribir el H, reescrituras del H para hacer más conveniente, más sencillo lo que viene. Primero tratamos de pasar, ustedes ya saben, ya se habrán dado cuenta que por muchos cursos, digamos, de que conviene trabajar con variables adimensionales todo lo que se pueda y dejar las dimensiones como un factor o como una constante que uno puede agregar después. Si quiero escribir algo adimensional que me represente la coordenada, me conviene introducir una magnitud con dimensiones de longitud. Y bueno, me puedo construir una, con m y con omega no me puedo construir una longitud. Eso es masa y tiempo a la menos 1, pero si uso h barra también sí. H barra también está en el problema. Entonces, puedo introducir una L, lo llamo, no sé si es universal esta notación, pero bueno, L, que es h barra sobre m omega a la 1 medio. ¿Qué dimensiones tiene L? Bueno, tiene dimensiones de h barra. H barra lo puedo escribir como masa en cuanto a dimensiones. Masa por momento por longitud. Puedo poner entonces masa por longitud al cuadrado
por tiempo a la menos 1 dividido masa por tiempo a la menos 1, todo a la 1/2. Y bueno, acá me queda, tiene dimensiones de longitud. ¿Sí? O sea, esta L definido así tiene dimensiones de longitud. Entonces con eso voy a definir un operador X, lo voy a llamar X mayúscula. Voy a tratar de hacerlo más grande que el X original, que va a ser simplemente X dividido L. Los operadores tienen sus dimensiones. O sea, aprovecho para aclarar. Uno dice, bueno, un operador, pero eso es otra cosa. Bueno, pero fíjense, por ejemplo, en una forma de ver que tiene las mismas dimensiones, el X grande, que una longitud, es ver la ecuación de autoestados, de autovectores para X, donde en la ecuación me aparece el autovector en los dos lados y el autovalor sí tiene dimensiones de longitud. O sea, el operador tiene las mismas dimensiones que su autovalor, que es una longitud. Lo mismo para cualquier operador. Ahora, ¿y qué pasa con el P? ¿Cómo me construyo, digamos, con el operador momento una cosa adimensional también, introduciendo una magnitud que tenga dimensiones de momento? Bueno, si tengo el L, es muy fácil, porque si tengo L y tengo H barra, sé que H barra tiene dimensiones de longitud por momento, o sea que H barra dividido L tiene dimensiones de momento. Entonces puedo definirme un P adimensional como, bueno, tengo que poner L sobre H barra tiene dimensiones de 1 sobre momento, multiplicado por el momento que aparece en el problema, ¿no? ¿Qué pasa con estos nuevos operadores? Voy a tener que usarlos, multiplicar y demás. Bueno, obviamente siguen siendo autoadjuntos, o sea, no pierdo nada en ese sentido. El conmutador sí va a cambiar. El conmutador va a cambiar porque el conmutador es lineal ante los dos argumentos. Se me va a cancelar el L, porque aparece multiplicando y dividiendo, y se me va a cancelar el H barra. O sea, el conmutador entre X grande y P grande va a ser igual ahí. O sea, se me va el H barra y el L no aparece. ¿Y qué más necesito? Y necesito decir cómo se escribe H en términos de P grande y X grande, porque estoy buscando precisamente los autoestados de H. Y bueno, H en términos de X y P, vamos a recordar esto, ¿cómo se escribe? Bueno, H es igual a 1 sobre 2m, P cuadrado, P cuadrado es esto, tengo que poner entonces H barra cuadrado sobre L cuadrado, o sea, M omega sobre H barra por el P, por el P cuadrado más 1/2 M omega cuadrado y X es igual a L cuadrado por el X grande cuadrado y eso es H barra sobre M omega por el X grande al cuadrado. ¿Sí? Profe, estos cambios de variable tienen que ser canónicos en algún sentido, como pasaba con la mecánica clásica. O sea, bueno, he absorbido el factor de H barra, eso es lo que pasa acá. Canónicos, o sea, siguen siendo un par canónico conjugado, sí. Es solamente absorber una escala, si querés. Si te fijas, tanto el X como el P no tienen dimensiones, o sea, dimensión 1, digamos.
O sea, es como medir longitudes en términos de esa L que introduje ahí. O sea, puedo buscar los autoestados de X, de P y demás y van a ser números reales, sin dimensiones. Es otra forma es como cambiar la unidad de medida, si querés. Tomás una longitud, que es el L, y un momento, que es H barra sobre L. Bueno, por haber trabajado con cosas adimensionales, con X grande y P grande, lo que gano es que, fíjense que se me va el M, se me va una potencia de H barra, acá se me va una potencia de omega, se me va el M, y en los dos términos queda un H barra omega. O sea, el premio por haber hecho eso es que es hamiltoniano, me queda escrito como H barra omega por esta combinación de dos operadores adimensionales, donde ya no me queda ninguna constante, ni omega, ni H barra, ni nada, que obviamente, si uno resuelve, o sea, la gracia de esto es que si uno resuelve el problema para este operador, donde no hay constantes dimensionales, conozco el espectro de H, porque es una constante de proporcionalidad. Como cuando uno diagonaliza una matriz, es lo mismo diagonalizarla que una matriz que es un producto de un escalar por esa matriz, es lo mismo. Y fíjense que otra cosa, recordemos que, bueno, ya pensando en la ley de Planck, H barra omega, que es lo mismo que H por nu, va a ser la cantidad en la cual voy a medir los autovalores de H, ¿no? Esto me dice que el resultado, o sea, uno podría, no lo voy a hacer, pero uno podría haber dicho, bueno, paso a un H, no sé, cursivo, por ejemplo, medido en unidades de H barra omega. Y ese va a ser adimensional, digamos. Pero bueno, para recordarlo, digamos que las dimensiones de H barra omega son las de energía, ¿no? Bueno, uno dirá, bueno, esto quedó más sencillo, todo escrito en términos de estas dos variables, pero ¿cómo lo resuelvo? Bueno, ahora viene otro paso más, que es introducir dos operadores que no son, cada uno no es hermítico, no son observables, pero son combinaciones de X y de P. Es similar a cuando en mecánica clásica, no sé si lo han resuelto así alguna vez, cuando uno quiere resolver el oscilador armónico forzado, a veces conviene introducir variables complejas, que son una variable compleja combinando la coordenada con el momento, Q más I por P. Eso no es una variable que uno mide en mecánica clásica, pero bueno, es útil para resolver. Acá también uno se construye dos combinaciones complejas de X y P, que no van a ser observables, pero que van a servir para resolver el problema. Y van a tener una interpretación, si se quiere, no sé si física, pero una interpretación un poco más operativa de qué es lo que hacen. Entonces, introducimos dos operadores en función de X y de P, ¿no? Dos operadores que A y su adjunto. Con eso ya estoy indicando que no es autoadjunto el operador, si no, hablaría de un solo operador. Y bueno, A se define como el operador X grande más I por P dividido raíz de 2. Y bueno, adaga es el adjunto de A. Como X y P son autoadjuntos, no es otra cosa que cambiar el signo acá a la I, unidad imaginaria, ¿no? Es la única razón por la cual el hecho, si hubiera puesto una cosa real, acá sería autoadjunto, pero al poner un I, deja de serlo. A nivel de operadores, esto es como un cambio lineal, un cambio de coordenadas, si se quiere,
pasar de X y de P a dos combinaciones lineales independientes de X y de P. Fíjense que puedo volver atrás, o sea, no es que uno dice, introduje esto y perdí todo, no. Si quiero X, ¿qué es? X va a ser A más adaga sobre raíz de 2. P va a ser A menos adaga sobre raíz de 2 por I. O sea, si uno quiere volver atrás, X es igual a más adaga sobre raíz de 2 y P es igual a A menos adaga sobre raíz de 2 por I. ¿Qué pasa con el conmutador entre A y adaga? Obviamente heredan un conmutador debido a que X y P no conmutaban. A conmuta, como cualquier un operador con sí mismo conmuta. Eso que quedamos por sentado ahora, en años siguientes van a ver que no es tan así. Cuando uno habla de fermiones va a tener cosas que, bueno. Cuando uno tiene el conmutador de A con adaga, entonces, el de A con adaga, que es el único que puede ser distinto de 0, bueno, vamos a escribirlo explícitamente una vez al menos. Esto es X más I por P sobre raíz de 2. X menos I por P sobre raíz de 2. Fíjense que sale un factor, un medio, por los dos factores de 1 sobre raíz de 2. Y si distribuyo voy a tener 4 conmutadores, ¿no? X con X, X con P, P con X, P con P. De todos esos 4, obviamente que los únicos que sobreviven son cuando tengo X de un lado y P del otro, o P y X. Y esas dos combinaciones me van a dar dos términos. Pongo primero el que viene de con el P. ¿Eso qué me da? Me da menos I, menos I que tengo acá, y X con P, recordemos que no da I por H barra, sino I directamente. O sea, es menos I por I. Y otro término que es el I P con X. Eso es I, y P con X, como está al revés el orden que X con P, me da menos I. O sea que los dos términos me dan 1, y este conmutador entonces es igual a 1. O sea, el conmutador de A con adaga es igual a 1. ¿Qué necesito ahora? Bueno, introduje los operadores, pero no sé cómo se escribe H en términos de esos operadores. Básicamente, cómo se escribe esta parte en términos de esos operadores. Entonces, veamos eso, cómo se escribe ese... el hamiltoniano en términos de esos operadores, A y adaga. Entonces recuerdo esto de acá, que es el H. En términos de A y adaga. Bueno, vamos a hacerlo explícito por una vez. Para eso, bueno, ponemos que el H es igual a H barra omega, esta expresión de acá, ¿no? Por un medio. ¿Y P qué era? P era A menos adaga sobre raíz de 2 por I. Al cuadrado.
más, acá no había ninguna constante ni nada, o sea, más x cuadrado, y x cuadrado era a más adaga sobre raíz de 2. Todo al cuadrado. Eso es h barra omega por 1/2. Fíjense que va, bueno, al tener raíz de 2 y el cuadrado va a haber un factor 1/2 que lo puedo sacar fuera. Además del que ya tenía. Y acá tengo una i, que al cuadrado me va a dar -1. Bueno, vamos a ponerlo. Fíjense que cuando tome este cuadrado, tengo que recordar que cuadrado significa producto de operadores. O sea, eso es a menos adaga, para este caso, por a menos adaga. ¿Eso qué me da? Me aparece un a cuadrado, una adaga cuadrado, y cuando tengo a por adaga y adaga por a, tengo que tener cuidado porque sé que no conmutan. A con adaga me daba 1. Vamos a ponerlo explícitamente. Tengo un menos por este i cuadrado. Fíjense que no pongo, acá no pongo un corchete para no confundir con el conmutador, digamos. Prefiero un paréntesis grande, es por eso nomás que... Lamentablemente la llave más adelante se usa para otro símbolo también, que es el anticonmutador, o sea que uno se queda con paréntesis de tamaños cada vez más grandes en este oficio, digamos. Entonces, menos a cuadrado. Acá tengo un menos, pero como aparece al cuadrado me queda menos adaga cuadrado. Y los términos cruzados me quedan con signo positivo porque tengo un menos acá y tenía un menos del i cuadrado. Me queda más a por adaga, más adaga por a. Y con eso terminé lo de este término. Acá me quedan todos los términos sumados y son parecidos a estos, pero claro, se me van a cancelar los términos con a cuadrado y con adaga cuadrado porque aparecen con el signo opuesto. O sea, tengo un factor 2. Que me cancela un 2 de acá y me queda entonces a por adaga más adaga por a. Y para escribir, lo voy a escribir de una forma un poco más compacta, esto que está acá, usando el hecho de que sabemos que el conmutador de a con adaga es igual a 1. Ya sabemos esto. Entonces, fíjense que si a por adaga a con adaga tiene conmutador 1, puedo usar eso para escribir, para hacer, por ejemplo, acá dos veces a por adaga o dos veces adaga por a, sumando o restando un 1. Eso es lo que voy a hacer. Esto ya lo puedo borrar. O sea, usando que conmutador de a con adaga es igual a 1, o sea, esto es lo mismo que decir a con adaga multiplicados menos adaga por a es igual a 1. Esto me permite decir que el a por adaga es igual a la identidad más adaga por a. Acá. Entonces, escribo el h como h barra omega sobre 2 veces adaga por a. Podría haberlo hecho al revés y escribir 2 veces a por adaga, pero bueno, esto es la costumbre, digamos, más 1, ¿verdad? Uno de acá. O lo que es lo mismo, h barra omega
acá pongo n, operador n, que va a ser adaga por A, más un medio, que es el un medio este, donde definí este operador n como adaga por A. O sea, el h lo escribí de esta manera. Fíjense que el h entonces, ¿qué es? Es una constante con dimensiones de energía por este operador n, que es producto de adaga con A, y acá una constante nuevamente. ¿Qué puedo decir de acá? Puedo decir que resolver el espectro de H, o sea, si consigo el espectro, los autoestados y autovalores de n, conozco el de H. Simplemente hay que sumar un medio a los autovalores y multiplicar todo por h barra omega. Y los autoestados de n son autoestados de H, y viceversa, ¿no? Siempre como cuando uno tiene una matriz que es una... sumar una constante y multiplicar por una constante otra, digamos, autovectores son los mismos, y los autovalores, bueno, hay que multiplicar y sumar. O sea que lo que vemos, si conocemos el espectro de H, espectro y autovalores de H, perdón, de N, tenemos entonces los espectro y autovalores y autoenergías, digamos. ¿Y qué podemos decir de n? Bueno, n, fijémonos primero que n es autoadjunto. Simplemente por cómo está armado, por más que hay adaga no sean cada uno autoadjunto, si uno se fija, esto es, ¿qué es? Es adaga. De paso uno practica las propiedades de la operación de tomar adjunto. Es tomar el adjunto de adaga por A. Recordemos que el adjunto de un producto lo que me hace es, me da como resultado el producto en el orden inverso de los adjuntos de cada uno de los factores. Entonces tengo que poner primero el A y tomar el adjunto, y después tengo que poner el... Acá me aparece una... y acá tengo que poner adaga, nuevamente adjunto, y el adjunto del adjunto me da el operador. O sea que n es autoadjunto. Menos mal, porque, si los autovalores de H tienen que ser reales, ¿no? Y uno sabe que el espectro de uno y otro, los factores son todos reales, o sea que si me pareciera una cosa no real, el espectro de H no sería... Y bueno, para obtener el espectro de de N, hacemos lo siguiente. Para ver el espectro de n, lo único que tenemos es la definición de n, cómo está armado en términos de A y adaga, y el conmutador de A con adaga. Para eso, entonces, explotamos todas esas propiedades para... Voy a enumerar una serie de, no sé, propiedades o lemas o teoremas que uno usa para construir el espectro de n. Una primera propiedad que vemos es que necesitamos ese conmutador de n con A y con adaga. Si miremos, el de A con adaga ya lo conocemos, que me da 1. ¿Qué pasa con el conmutador de n y, digamos, A? Bueno, no es tan difícil, ¿por qué? Porque n es combinación de A con adaga y sabemos la regla del producto, ¿no? Conmutador de un producto con otro operador se puede escribir como suma de dos términos.
esto me daba dos términos. Uno donde sacaba este a la izquierda por el conmutador de los dos que quedan, y otro donde sacaba este a la derecha por el conmutador de los que quedan. O sea que eso es adaga, conmutador de A con A, que da 0, más el conmutador de adaga con A, por A. Voy a sacar este a la derecha. Este da 0. Este que da menos 1, porque es adaga con A, es menos A con adaga, ¿no? Cambiar el orden de un conmutador. Por lo tanto, el conmutador de n con A me da menos A. ¿Qué pasa con el conmutador de n con adaga? Bueno, puedo hacer nuevamente conmutador, puedo tomar adjunto de esta, por ejemplo. Si tomo el adjunto de esa ecuación me da el conmutador de... Si tomo el adjunto de esta, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo así para no hacer la derivación de la misma manera que antes y probar otra manera. Obviamente de este lado me queda una adaga. ¿Qué pasa con el adjunto de un conmutador? Me queda menos el conmutador de los adjuntos, ¿no? Porque fíjense, recuerden que el adjunto cambia el orden. Ahí. O sea, esto me queda pongámoslo así. ¿Sí? Usando que el n es autoadjunto, me queda esto. O sea que si lo doy vuelta, me queda que n con adaga me da adaga, con un signo más. O sea que la primera propiedad que estoy usando es esta de que el conmutador de n con A me da menos A y el de n con adaga me da menos adaga. Segunda propiedad. Y ya tiene que ver más directamente con propiedades del espectro de n. Supongamos entonces conocer un autovector de n. Como no sé nada, o sea, lo único que sé de los autovectores es que los autovalores van a ser reales si están porque n es autoadjunto. Entonces, si hago n actuando sobre uno de los autovectores de n, eso me va a dar nu. Con esto indico el autovector. O sea, si propongo que nu es un autovector de n con autovalor nu, que sabemos que es un número real, la propiedad es que nu es mayor o igual que 0. ¿Cómo puedo probar eso? Bueno, supongo además que nu tiene norma 1, por simplicidad. O sea, el espectro es discreto. ¿Cómo pruebo esa propiedad? Bueno, lo que puedo hacer es tomar, o sea, multiplicar por el bra nu, ambos miembros de la ecuación esa. ¿Y qué me queda? Bueno, me queda que el valor medio de n es igual a nu. Poniendo explícitamente n, eso es lo mismo que nu adaga
por A por nu. Y esto es lo mismo que ¿qué? Y es lo mismo que tomar A aplicado a nu, daga multiplicado por A nu. O si quieren, esto es simplemente en términos de producto escalar. Esto sería el producto escalar de A nu con A nu, que se escribe así de esta manera. ¿Sí? Simplemente por la definición de adjunto, ¿no? O sea, es el DAGA. Recuerden que el DAGA lo que hace es invertir el orden y cambiar BRAS por KETS, que es por BRA, y el operador por su adjunto, ¿no? O sea, esto es el adjunto del KET A actuando sobre nu. ¿Y eso qué es? Es la norma al cuadrado de A actuando sobre nu. Si quieren, lo escribimos en términos de producto escalar usual, digamos, cuando uno escribe producto escalar con dos factores, esto sería ¿qué cosa? Sería lo mismo que A actuando sobre nu, así digamos. Si se me permite esta notación para el vector, o sea, es esto lo que uno tiene. A actuando sobre nu y actuando sobre nu. O sea, es un producto escalar con el mismo factor. ¿Sí? Y eso es la norma al cuadrado. Por lo tanto, es mayor o igual que 0. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que nu es igual a 0 si, ¿qué pasa? Si, solo si A actuando sobre nu me da 0. ¿Sí? Fíjense que hay un sí solo sí, porque si digo esto y le aplico a daga, me da que n actuando sobre nu me da 0, ¿no? ¿Sí? En este sentido lo que probamos, y al revés, es simplemente multiplicar por a daga. Otra propiedad. Supongamos nuevamente tener un autoestado de n Sabemos que nu es mayor o igual que 0. Para no ponerme en la situación esta de acá, de caer en el 0, supongo que, digamos, ya sé lo que pasa si le aplico el operador al caso de nu igual, al autovector con nu igual a 0. O sea, me pongo en la situación de que nu sea estrictamente mayor que 0, ¿no? Y lo que dice esta propiedad es que entonces, si le aplico a este nu, el autovalor de n es nu menos 1. Si le aplico n a A aplicado a este nu con nu mayor que 0, esto me da nu menos 1. O sea que a nu es el A actuando sobre nu, es un autovector de n también, pero con un autovalor distinto. Esta es la razón por la cual se lo llama operador de bajada. Baja el autovalor de n en 1. ¿Cómo pruebo eso? Bueno, directamente se dan cuenta que para esto hay que usar el conmutador de n con a. O sea, pongamos la demostración, ¿cómo es? Bueno, hago n. Quiero ver cuánto me da n actuando sobre a por nu. Esto es lo mismo que n a por nu. ¿Y n por a qué es? N por a es lo mismo que a por n
más el conmutador de n con a. Por definición de conmutador, simplemente. Y el conmutador de n con a, que era menos a. Entonces, ¿qué pasa con esos dos términos que tengo ahí? Bueno, lo que me queda es que n actuando sobre a por nu me da un primer término donde tengo a aplicado a n actuando sobre nu, que ¿sabe cuánto da? Eso da nu por el autovector nu. Y el segundo término me da menos a actuando sobre el autovector nu. Ahora esto obviamente sale afuera y tengo dos términos que son, los dos son proporcionales a actuando sobre nu. Esto simplemente porque a es lineal, lo puedo sacar, pongámoslo así si quieren. Nu menos 1 ¿no? Que es lo que queríamos probar. O sea, es autovector de n con autovalor nu menos 1. ¿Qué hubiese pasado si tomaba nu igual a 0? Si tomaba nu igual a 0, fíjense que el anterior nos dice que a actuando sobre nu me da el número 0, que eso no es un autovector. El número 0 no es un autovector. Por eso es importante suponer nu mayor que 0 estricto. Vamos a ver lo que pasa. Sí, va a terminar siendo eso, pero falta una... Sí. Última propiedad, y después hacemos en intervalo y aplicamos todo esto. Y se dan cuenta que tiene que ver con lo que pasa con el aplicarle adaga a un autovector de nu. Entonces, autovector de n, digamos. Supongo un autovector de n de esta manera. Puedo ponerlo como dos propiedades para mostrar qué diferencia tiene el adaga respecto del a, con cómo actúa. Bueno, una cosa que uno se da cuenta inmediatamente es que adaga actuando sobre nu es siempre distinto de 0. O sea, nunca me da el número 0. Si este era un autovector, ¿no? Entonces, y además pasa un poco lo contrario a lo que pasaba antes, contrario en un cierto sentido, de que si actúo con n sobre adaga nu, eso me da nu más 1 adaga actuando sobre nu. O sea que mirando esta ecuación lo que veo es que el adaga eleva, se lo llama operador de subida, sube en 1 el autovalor, digamos, y es un autovector de n. Bueno, esta propiedad se ve más o menos inmediatamente. ¿Qué hacemos? Lo mismo que para el caso de a, simplemente tomamos el valor medio de n, tomamos el valor medio de n, no uso el valor medio de n, pero lo que me fijo simplemente es la norma de esto, me fijo en la norma cuadrado de adaga nu, lo escribo como el adjunto por el vector,
Y eso es lo mismo que nu a adaga nu. ¿Y A por adaga qué es? A por adaga lo puedo poner como adaga por A más 1, adaga por A es n, o sea, lo que tengo acá en definitiva es n, el operador n más 1. Y esto me da nu más 1, porque supuse que nu era autovector de n. O sea que, mirando esta ecuación, lo que veo es que sabemos que nu es mayor o igual que 0. Por lo tanto, adaga nu es siempre distinto del número 0, digamos. El adaga nunca anula a un estado de n. Eso prueba esta primera parte. Y para la otra parte de la proposición, esta 4, usamos el conmutador de n con adaga, como lo habíamos hecho con el caso de A, ahora usamos el de n con adaga para mostrar qué es lo que pasa cuando aplicamos n al vector que resulta de aplicarle adaga a nu. O sea, n adaga nu ahora, no en lugar de A. Eso es lo mismo que n adaga nu. Y eso es adaga por n más el conmutador de n con adaga actuando sobre nu. En lugar de ser antes era el de n con a era menos a, este me da más adaga. N sobre nu me da nu por el autovector. O sea que en los dos casos me queda un adaga actuando sobre el vector, que es lo que queríamos ver, digamos, ¿no? O sea, este es autovector con el autovalor nu más 1. Entonces, conclusión que tenemos ahí es que el adaga sube el autovalor en 1, el A lo baja en 1, y lo que vamos a ver después del intervalo es que el espectro de n son todos los enteros no negativos, como consecuencia de todo esto. Sin degeneración, vamos a ver también. O sea, ya sabemos que no puede ser degenerado, pero se puede ver incluso del álgebra. Bueno, paremos entonces habíamos visto las propiedades que involucran a n, adaga, a, algunas propiedades sobre el espectro de n, y una conclusión que uno puede sacar combinando todo eso es que el espectro de n son los enteros no negativos. O sea, es una propiedad que sale de combinar lo anterior. ¿Cómo se puede demostrar esto? Bueno, se puede demostrar por el absurdo, viendo que si uno supone que no supone, digamos, que no es el caso, la hipótesis supone esto, la conclusión, entonces llega a que eso contradice algunas de las propiedades anteriores. Y bueno, supongamos entonces
que hay algún autovector de n con un nu que sabemos que tiene que ser un número bueno, real, no negativo, pero supongamos que es no entero. ¿Eh? Si es no entero, obviamente va a estar entre dos enteros, se le suele llamar la parte entera y la parte entera más uno, ¿no? Piso y techo, creo que le llaman entonces, existen n y n más 1, tal que son enteros, obviamente, y uno tiene... O sea, uno, si se fija en el eje, uno pone un eje acá y tiene los enteros no negativos. Si el nu cae por acá, o sea, estoy suponiendo que no es entero, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Cuál es la idea de la demostración de que no puede pasar esto? Y bueno, ¿qué pasa? Uso la propiedad esta de que si le aplico a un autovector como esto, me consigo una cosa que tiene el autovalor nu menos 1. Entonces, iré a parar acá. Lo aplico otra vez, hasta que llego acá. Voy a sacar una cosa entre 0 y el 1. Eso va a ser un nu distinto de 0. Por lo tanto, si le aplico el A, me va a dar un autovector también del n, pero que va a tener nu negativo. O sea, basta con aplicar n más 1 veces el A este supuesto autovector de n para llegar a una cosa con nu negativo. Eso contradice una de las propiedades, que es que nu sea mayor o igual que 0. ¿De dónde viene la contradicción? De haber supuesto que era posible un nu no entero. ¿Sí? O sea, con el A me voy moviendo en este sentido. Entonces, aplicando donde n está definido ahí, el A a la potencia n al estado nu, llego a un nu menor que 0, y esto es absurdo, que viene de haber supuesto que podíamos tener un nu que no fuese entero. Entonces, descartamos una parte digamos, no pueden ser no enteros. Ahora, ¿pueden ser enteros? Bueno, para eso uso el A. Para eso lo que hago es, muestra explícitamente que los enteros no negativos sí son parte del espectro construyendo los autovectores. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, parto de un estado. Sabemos que el 0 de donde ven, el nu igual a 0 satisfacía que A actuando sobre el nu igual a 0 me daba 0. ¿Cómo me construyo los que siguen? Que son los autoestados con el nu natural, digamos, y actuando con adaga. El adaga sabemos que me sube el nu en 1. Entonces, para mostrar para construir todos los nu con nu igual a 0, 1, 2, partimos entonces de nu igual a 0, o sea, a ese estado se lo suele denotar así, va a ser el estado fundamental de H. ¿Por qué? Porque recordemos que estos eran autoestados de H también. Y actuamos con el adaga. La cantidad de veces que haga falta. Ahora vamos a construirlo explícitamente, pero aprovecho de decir que
a decir lo siguiente. Si los nu posibles son los enteros no negativos, o sea, si los autoestados de n son de la forma, ya pongo, donde decía nu, pongo un n, que puede ser igual a 0, 1, 2. Entonces los de h, recordemos que h era igual a h barra omega por n más un medio, tiene autoenergías de la forma el E va a ser función de n, va a ser h barra omega por n más un medio, donde n vale 0, 1, 2. Si uno pone n igual a 0, le queda h barra omega sobre 2, que va a ser la energía mínima que uno puede tener, la energía del fundamental, que la nombramos también cuando hablamos de la ley de Planck, y era el mínimo que nos quedaba para la energía, para el valor medio de h, cuando hablé del principio de incertidumbre, que dijimos, si uno quiere saturar la desigualdad entre las dispersiones de x y de p, eso se da con una gaussiana y termina dando una igualdad. Bueno, nos quedaba que la energía mínima era h barra omega sobre 2. O sea, E sub 0, a esta se la llama energía del punto cero, la energía mínima del oscilador armónico. Y tiene ese valor. Todos los demás estados están x espaciados, o sea, difieren en un número entero de veces h barra omega. Que fíjense que se parece muchísimo a la hipótesis, que uno usaba para la ley de Planck, ¿no? Uno está probando eso, claro, tiene que admitir que el campo electromagnético se puede descomponer en osciladores armónicos independientes. Pero bueno. Entonces, para construir los estados partimos del fundamental, el cero, y aplicamos a daga a ese fundamental. Ahora, uno debería mostrar que existe eso que llamé cero, tal que es anulado por A. Para mostrar eso, una posibilidad es decir, bueno, lo encuentro en la representación de coordenadas, donde esa ecuación de que A me anula al estado fundamental se convierte en una ecuación diferencial. Muy sencilla, va a ser de primer orden, porque A es combinación de X y P nada más. Entonces, mostramos primero que el cero, tal que A actuando sobre 0 igual a 0 existe. Porque podría pasar que uno no tuviera ninguna solución para esto, en el cual toda la construcción que sigue está basada sobre un pie de barro, digamos, ¿no? Y si eso no tuviera solución, o me quedara una función que explota, digamos, todo lo demás. Entonces, recordemos que, bueno, la ecuación esta A 0 igual a 0 en coordenadas ¿cómo se escribe en representación de coordenadas? Bueno, la función de ondas asociada a este estado cero, para este fundamental, en notación de Brass y Ketz es esto, ¿no? Es el fundamental escrito en la representación de coordenadas. Y sabemos cómo actúan los dos operadores que usé para definir el X. Perdón, el A. El A, recordemos que estaba escrito en términos de X mayúscula y P mayúscula, pero que a su vez eran funciones de X y de P. Y si quiero escribir esto en coordenadas, no tengo más que decir que el X minúscula actúa como multiplicación por X y el P como, menos IH barra derivada respecto de X, ¿no? O sea que
El A, recordemos que era X más I por P sobre raíz de 2. El X era L a la menos 1 por el X minúscula. El P era L H barra a la menos 1 por P minúscula sobre raíz de 2. Esto lo puedo escribir como, ya lo escribo directamente en coordenadas, o sea, donde diga X operador, lo dejo como multiplicar, pongo X, y donde dice P pongo menos IH barra derivada respecto de X. Bueno, pongamos 1 sobre raíz de 2. L a la menos 1, X. Y acá el IH barra a la menos 1 por P lo absorbo en, bueno, esto lo pongo como X, multiplicar por X. IH barra a la menos 1 por P lo escribo como derivada respecto de X. Y se me va el H barra. Y esto es lo mismo que sacando factor común un L sobre raíz de 2, L a la menos 2, X, más derivada respecto de X. L a la menos 2, recordemos, es M omega sobre H barra, ¿no? Están bien las dimensiones de estos dos, o sea, esto tiene dimensiones de 1 sobre longitud y esto es longitud sobre longitud cuadrado. Entonces, pedir que el A me anule la acción de A sobre esto me dé 0 es lo mismo que pedir que esto, actuando sobre la función, me dé 0. O sea que esto L a la menos 2 por X más derivada respecto a X de psi 0 de X, la función de onda del estado fundamental, me da 0. O sea que la derivada de psi 0 respecto de, diferencial de psi 0 dividido por psi 0, simplemente pasando al otro lado, me da menos L a la menos 2 X diferencial de X, ¿no? Multiplicando por diferencial de X dividiendo. O sea que la derivada, la diferencial del logaritmo de psi 0 es igual a menos L a la menos 2 diferencial de X cuadrado sobre 2. O sea que a menos de una constante, psi 0 es una gaussiana. O sea, esto me queda que el logaritmo de psi 0 es menos L a la menos 2 X cuadrado sobre 2 más una constante, o sea que psi 0 es una constante que voy a fijar por normalización, o sea, para que esto tenga norma igual a 1, por E a la menos 1 medio X cuadrado sobre L cuadrado. O sea, esto es satisfactorio que quede así, porque sabemos que L tiene dimensiones de longitud. Si uno quiere ponerlo más explícito, esto es N por E a la menos M omega sobre 2 H barra X cuadrado, y N es la constante de normalización. Que vamos a determinar ahora.
Fíjense que entonces, como dije, es una gaussiana, que es lo que sabemos que satura el principio de incertidumbre. Satura en el sentido de que la desigualdad se convierte en igualdad. Es par y no tiene nodos. O sea, eso es consistente con lo que sabemos. De hecho, la clase que viene vamos a resolverlo usando un método de desarrollo en serie para la ecuación diferencial. Y esto, digamos, obviamente uno obtiene lo mismo, pero esto es consistente con lo que uno sabe en general. Entonces, para fijar n, como siempre, el n se puede fijar a menos de una... Para cada estado uno siempre puede agregar una fase independiente de x. Se suele elegir real la constante en este contexto, salvo que haga falta introducir una fase para cancelar otra, digamos, pero en este caso vamos a elegirle real a la constante. Entonces, normalización. Queremos que esto me dé 1, y esto es lo mismo que la integral de este módulo cuadrado. Y eso es el módulo cuadrado de n por la integral de menos a más infinito de e a la menos, se me va en un medio, y me queda x cuadrado sobre l cuadrado. Bueno, puedo sacar el L, o sea, llamar a x sobre L una nueva variable y si quiero, y sacar el L fuera. Y esta integral da raíz de pi. ¿No? Con el e a la menos un medio da raíz de 2pi y sin la raíz de pi. Y esto lo pedimos que sea igual a 1, que es la norma de psi 0 cuadrado, de psi 0. Entonces, eligiendo el n real, me queda que n es igual a 1 sobre L por pi a la 1 medio. Uno sobre L es lo mismo que m omega hay un 1 medio acá también, ¿no? A ver, sobre L raíz de pi al 1 medio, ¿no? ¿Sí? Esto es lo mismo que m o sea, 1 sobre L es lo mismo que poner m omega sobre h barra a la 1 medio, y tengo 1 sobre pi a la 1 medio, todo a la 1 medio. O sea que esto es m omega sobre h barra por pi a la 1 cuarto. O sea que, bueno, tenemos el estado fundamental explícitamente. Vamos a escribirlo por acá. La clase próxima vamos a volver, por ahora me concentro en el fundamental nada más, la clase próxima vamos a ver qué pasa con los otros.
E a la menos 1 medio m omega sobre h barra x cuadrado. Ese es el fundamental existe. Bueno, la energía es h barra omega sobre 2 para este estado. Bueno, esto obviamente tenía dimensiones de 1 sobre longitud al cuadrado. Esto que está acá con el 1/4 tiene dimensiones de 1 sobre longitud a la 1 medio. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene que tener dimensiones de 1 sobre longitud, porque es una densidad de probabilidad. Bueno, el fundamental, encontramos una sola solución, es no degenerado. O sea, no es que al resolver la ecuación esta para el A actuando sobre el C0 me aparecieron dos. O sea, es no degenerado. Y uno puede mostrar por inducción que todos los estados que están por encima de este, que ya sabemos cómo lo podemos construir, actuando con el adaga, ¿no? Con el adaga podemos construir los estados que están por encima. Uno puede mostrar por inducción sobre n, sobre el nivel n que van a tener los autoestados del operador n chiquito, que se lo llama operador de número también, o número de ocupación, y probar por inducción que si el estado con un cierto nivel es no degenerado, el que le sigue tampoco lo es. Lo probamos ahora, antes de construir explícitamente los estados. O sea, los de n con n mayor o igual que 0 son no degenerados. Entonces la prueba la podemos hacer por inducción. Por inducción sobre el autovalor n. Para n igual a 0, mi primer punto de inducción sabemos que es no degenerado. Entonces supongo que es no degenerado para n. Para no igual a n, y queremos ver si es para no igual a n más 1. Entonces, para eso, tomo el estado n más 1, tomo un estado correspondiente al nivel n más 1, o sea, tal que n ¿no? Esto significa que es autoestado de n con autovalor n más 1. Quiero ver si esto es único, o sea, podría haber más de uno, no lo mostré todavía. Quiero mostrar, usando el hecho de que supuse que el n era no degenerado, se puede probar que este también es no degenerado. ¿Sí? Podría ponerle un índice para decir, bueno, podría haber más de uno y mostrar que hay solamente un valor. Pero bueno, no estoy suponiendo que sea único. Digo, simplemente es un autoestado con autovalor n más 1. Y entonces, ¿qué pasa si aplico entonces le aplico A al estado n más 1?
que supuse que era un autoestado del n con otro valor n más 1. Bueno, A actuando sobre este n más 1 me da una cosa correspondiente al nivel n. Sabemos que tiene o sea, esto corresponde al nivel n. Ahora, el nivel n, por hipótesis de inducción, es no degenerado. Por lo tanto, esto solamente me puede dar una constante por el n. O sea, el n, por haber supuesto o sea, A actuando sobre n más 1, me queda proporcional al n, que es único. Y ahora actúo con adaga sobre ambos miembros. ¿Y qué obtengo? Bueno, por este lado me queda n más 1, actuando sobre n más 1, y esto es igual a C por adaga n. Por lo tanto, el n más 1 solo puede ser C dividido n más 1 adaga n. O sea, no hay degeneración. O sea, lo obtengo en función del n que tenía, que era único por hipótesis de inducción, actuando con el adaga, multiplicando por una constante y el n más 1. O sea, si no hay degeneración en el nivel n, no la hay en el n más 1. O sea, podría haber puesto acá un cierto número de índices, diciendo que puede haber varios, pero llego a que todos esos posibles vectores diferentes en realidad son uno solo. Me aparece una constante de proporcionalidad con el n y se obtiene directamente aplicando el adaga. O sea, no hay otra cosa que no me puedo generar cosas distintas para un cierto nivel que aplicar el adaga el número de veces que haga falta. Eso es lo que me está diciendo. No sobra nada más, digamos, en el espacio de Hilbert. Bueno, hemos construido el psi0 de x simplemente para mostrar que existe. No es que uno necesite explícitamente, al menos para digamos, algo que uno necesite ver cosas como función de las coordenadas, pero para muchos cálculos uno no necesita las funciones de onda en coordenadas. Lo hicimos para ver que existía. Lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, ya sabemos que el vacío, el fundamental o vacío existe. ¿Cómo construimos iterativamente toda la torre de estados 1, 2, n? Entonces, construcción es simplemente aplicar el operador adaga, pero vamos a ir normalizando cada vez que actuamos, digamos, para ver cómo quedan los estados n, ¿no? Entonces, construcción de los autoestados n del operador n. El operador n se lo llama operador de número o número de ocupación. ¿No? Fíjense que si el espectro es una cosa así, el adaga crea es como que crea un cuanto de energía de magnitud h/omega, el adaga destruye y el n cuenta cuántos hay. Entonces, bueno, el 0 o fundamental lo tomamos como base, digamos, supongo que está normalizado. Y a todos los demás los escribo en términos de S. O sea, más explícito que decir cuánto vale en coordenadas no puedo hacer, pero bueno, uno lo que hace cuando trabaja en número de ocupación, generalmente a lo deja como 0, digamos, y solo usa que su norma es 1 y nada más, salvo que sea necesario para otra cosa, pero generalmente basta con decir esto.
¿Qué pasa con el 1? O sea, el 1 es el que corresponde a este autovalor n igual a 1 del número n, ¿no? O sea, la energía va a ser h barra omega más h barra omega sobre 2, 3 medios h barra omega. Bueno, este va a ser una cierta constante, un poco lo que vimos antes, una cierta constante por A daga actuando sobre el 0. A esa constante la llamo C sub 1, la voy a introducir para que este tenga norma 1, por el la daga actuando sobre 0. Sé que eso entonces va a tener n igual a 1, porque el otro tenía n igual a 0, ¿no? Pongamos acá bueno, para determinar el C1 entonces simplemente evalúo esto. ¿Eso que me da? Tengo que tomar el daga de esto por esto mismo. Me queda un módulo de C1 al cuadrado. El vacío, o fundamental, por A daga, vacío. Bueno, esto ya nos ha aparecido. Eso es lo mismo que A daga por A más 1, usando el conmutador. A daga por A, que es n. Y n actuando sobre el vacío me da 0, pero me queda el 1. O sea que vamos a escribirlo para... O sea, esto es 0,0, que era igual a 1. O sea que el módulo de C1 cuadrado es igual a 1. Y lo que hago es, como de costumbre, siempre queda una fase indeterminada y lo más sencillo es elegir lo real, C sub 1, para normalizar. O sea, elijo C1, C sub 1 igual a 1. Con lo cual el 1 queda el nivel 1 es A daga sobre el 0. ¿Qué pasa con el 2? Ah, perdón, no escribí la... Bueno, ¿no? ¿Qué pasa con el 2? Lo puedo obtener del anterior, actuando con A daga, claro, con una constante. ¿Qué va a pasar entonces? Dos con 2 me da el módulo de C sub 2 al cuadrado. La diferencia con el caso anterior, fíjense que me va a aparecer nuevamente A por A daga, que lo escribo como A daga por A más 1, o sea, me va a quedar acá como me quedaba acá, esto es lo mismo que N más 1. La diferencia con el caso anterior es que tenía 0 acá, que es un autoestado con autovalor 0 para el n. Acá el autovalor es 1 para el n. O sea, me queda 1 más 1, 2. O sea que el C sub 2, si lo elijo real, tiene que ser igual a 1 sobre raíz de 2. O sea que 2 es igual a 1 sobre raíz de 2. El operador de creación actuando sobre 1.
¿Qué va a pasar si ya me construí el nivel n y quiero ver el n más 1? ¿Cuál va a ser la constante nueva que tengo que poner? Es 1 sobre raíz de n más 1, claro. ¿No? O si pasé de n más 1 a n, me parece 1 sobre raíz de n, no sé si es lo que... O sea, si me fijo, si tengo el... bueno, pongamos así. Si tengo el estado n menos 1 y quiero pasar al n, bueno, a ese n lo voy a poner como c sub n por adaga actuando sobre n menos 1. Supongo que este está normalizado. Entonces eso me va a quedar que el módulo de Cn al cuadrado por n menos 1, y acá me va a quedar, al tener este a por adaga, me va a quedar n más 1, n menos 1, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 1. Ahora, el autovalor de n, en este caso es n menos 1, pero tengo que sumar, o sea, me queda un n, ¿no? O sea que el c sub n, lo que acompaña al vector n, es 1 sobre, si lo elijo real, 1 sobre raíz de n. Con lo cual, como había dicho, digamos, puedo escribir el estado enésimo en función solamente del fundamental de la siguiente manera. El estado enésimo normalizado, ¿no? O sea, por lo tanto, el estado enésimo se puede escribir como, teniendo en cuenta esto, adaga, o sea, actuando n veces, dividido raíz de n factorial, porque voy a tener raíz de n menos 1, raíz de n menos 2, hasta llegar al 1, actuando sobre el 0. ¿No? ¿Qué otra cosa puedo deducir de esto? Bueno, uno puede probar, no lo voy a hacer, uno puede, digamos, sabemos que son ortogonales los diferentes n, porque corresponden a autovalores distintos del operador. Uno puede probar la ortogonalidad para n distintos partiendo de acá. Se puede hacer por inducción, pero bueno, no lo voy a hacer. ¿Qué otra cosa puede hacer uno? Bueno, si uno quiere construirse todas las funciones de onda en coordenadas, puede partir del psi0 de x y actuar con el a. Construirse todas las autofunciones actuando con el a en coordenadas, el adaga, perdón, en coordenadas. Eso lo que genera es actuar con eso, vamos a ver algo en la clase que viene, pero actuar con el adaga sobre una gaussiana me sigue dejando una gaussiana, tanto la derivada como multiplicar por x, que son las dos cosas que están en el adaga, me dejan una gaussiana, por más que lo aplique varias veces, y un polinomio. Los polinomios que aparecen son polinomios de Hermite, que no sé cuánto vieron de eso, pero recuerden que justamente la gaussiana se usaba para generar los polinomios de Hermite vía la fórmula de Rodríguez y demás. Había también la función generatriz de los polinomios involucraba una gaussiana con término cuadrático y lineal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algo de eso. Esos son los estados n, entonces. Como dije, la base está con n de 0 infinito, digamos, es ortonormal. La normalización la vimos recién y la ortogonalidad, dije, bueno, viene de ser autovalores distintos, corresponder a autovalores distintos, pero uno puede probar explícitamente. Explícitamente sería tomar el sándwich de una cosa así con adaga a la n y tomar el adjunto y multiplicar. El adjunto sería poner el bra del fundamental y un a una potencia m distinta a n. Usando simplemente la relación de conmutación entre a y adaga, uno puede ir reduciendo el orden hasta mostrar que si no son iguales las potencias, esto me da 0.
directamente. Bueno, uno dice, bueno, pero esta base es muy abstracta, o uno puede decir, esa base es muy abstracta, no me sirve para mostrar que existe, pero no puedo hacer más nada. No, pero puedo evaluar, por ejemplo, elementos de matriz de operadores. Elementos de matriz de X, elementos de matriz de H los tengo ya, porque H, ¿qué es? H es H barra omega por n más 1 medio, los elementos de matriz de H ya los tengo. O sea, es directamente, uno sabe que si los n son distintos, H es diagonal, digamos, si los n son distintos no hay elemento de matriz, y si son iguales, vale H barra omega por n más 1 medio, y nada más, digamos. Pero además puedo encontrar los elementos de matriz de X o de P. ¿Por qué? Porque X lo puedo escribir en términos de Adaga, y tanto A como Adaga tienen elementos de matriz que uno puede evaluar fácilmente en esta representación, como vamos a ver ahora. ¿Por qué digo eso? Y porque A, ¿qué hace? A baja el n, por lo tanto combina un elemento con un cierto índice n de la base con un elemento de índice n menos 1. O sea que sus elementos de matriz van a ser sencillos. Lo mismo para Adaga. Entonces, miremos los operadores en la base esta. Elementos de matriz. Por supuesto que no son los únicos que se pueden hacer, son los más inmediatos, pero uno puede mirar elementos de matriz de potencias de X, potencias de P, lo que fuera, simplemente multiplicando matrices, ¿no? En la base N. Y bueno, podemos empezar, por ejemplo, por los elementos de matriz de la Adaga. Adaga por n, ¿qué me da? Me da una cosa proporcional al n más 1, y esa cosa que es proporcional es lo que llamábamos 1 sobre el c sub n más 1. ¿Verdad? O sea que eso es igual a raíz de n más 1. Simplemente mirando al revés lo que hacíamos antes. Antes sabíamos que el n más 1 iba a ser el Adaga actuando sobre dividido por la constante. Si paso la constante de este lado, tengo la acción de la Adaga sobre n, ¿verdad? ¿Qué pasa con el A actuando sobre n? A actuando sobre n lo puedo obtener, bueno, poniendo A, y a lo puedo poner como Adaga actuando sobre n menos 1 dividido n raíz de n, ¿no? A por Adaga es lo mismo que Adaga por A más 1 dividido raíz de n. Esto por n menos 1. ¿Esto qué me da actuando sobre n menos 1? Me da n menos 1, pero tengo más 1, me da n sobre raíz de n, raíz de n. O sea, bueno, si tengo esto, cómo actúa el A sobre el n en función de la misma base, y cómo actúa, para el Adaga y para el A, conozco los elementos de matriz, pero n menos 1 acá, ¿no? N menos 1. Conozco las matrices. ¿Por qué? Porque las matrices se pueden obtener simplemente escribiendo, expresando
la acción de un operador y desarrollándola en términos de los elementos de la misma base y poniendo los coeficientes que aparecen en ese desarrollo en columnas. O sea que, como el n va de 0 a infinito, estas van a ser matrices infinitas. El orden natural es poner, simplemente porque uno no puede arrancar en n igual a infinito, sino en 0, digamos, es ponerlo 0, 1, 2, el orden de los elementos de la base. Y el adaga, ¿qué va a hacer? El adaga va a subir en 1 el nivel y bueno, va a aparecer un raíz de n más 1. O sea que si uno mira la matriz de la adaga, o sea, uno eligiendo pongo el orden en el cual uno pone los vectores de la base, o sea, en este orden, obviamente el mismo orden para la base en el espacio de llegada, ¿no es lo mismo? Acá, ¿qué va a haber? Bueno, cuando actúo con el adaga sobre el 0, eso no me da componentes según el 0, sino según el 1. Y según el 1 tengo un raíz de 1, ¿no? Esta va a ser la matriz de la adaga. Y acá todos ceros, ¿no? Cuando actúo sobre el 1, me va a dar un componente solamente según el 2. Y va a estar afectado por un raíz de 2. O sea que voy a tener acá 0. O sea, no hay componente según el 0, no hay componente según el 1, y acá hay un raíz de 2. 0, 0, 0. ¿Qué pasa con el 2? Bueno, va a tener componente según ni con el 0, ni con el 1, ni con el 2, sino con el 3. Bueno, y así, ¿no? O sea, fuera de la diagonal principal, una de las diagonales secundarias, y tengo un raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. El A, obviamente lo puedo obtener como es la matriz del adjunto, la matriz, y esto es real, es la matriz traspuesta. O sea que voy a tener un raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. ¿Sí? ¿Perdón? Acá. Sí. Y abajo también, sí, gracias. Sí. Entonces acá tengo un raíz de 1, 0, bueno, 0, raíz de 2, raíz de 3. ¿No? La matriz de... ¿Perdón? Perdón, sí. No, digamos, la convención, esto simplemente para decir en qué orden puse la base. Pues suponiendo que la base está ordenada así, obviamente acá lo que pongo son las componentes de actuar con adaga en la misma base, si querés. Uno podría ponerlo así. Acá lo que estoy indicando es que si actúo con el adaga sobre el 0, eso me da raíz de 1 por el 1. Y 0 respecto de los otros vectores, porque no hay nada más que el 1. Si actúo con adaga sobre 1, eso me da solamente raíz de 2 por el vector 2 y 0 para los otros vectores. No tengo que combinarlo con ningún otro ket más. Es eso. Es igual que cuando uno dice el operador A sobre una base E sub I, me da la suma sobre J de A sub J I por E sub J, ¿no? Es eso. Está bien lo que dice él, si uno piensa el elemento matriz, desensanchando entre el braille. Exactamente. Ahora voy a escribirlo así también. Ahora vamos a verlo así también. Sí. O sea, uno puede hacer esto mismo diciendo, decir M adaga N, esto que me da M adaga por N, eso me da raíz de N más 1, por N más 1,
ket. Y eso es raíz de n más 1, y como la base es ortonormal, eso me queda una delta de Kronecker de m con n más 1, que es, digamos, si uno usa la delta de Kronecker, te sale eso, digamos, ¿no? O sea, te sale esa matriz para el adaga. ¿Qué pasa para el A? Me queda m, y el A me da raíz de n por n menos 1. ¿Y eso qué es? Bueno, el raíz de n sale como número, y me queda la delta de m con n menos 1. Lo que pasa allá, ¿no? Los m que aparecen son iguales a n menos 1, ¿no? Los únicos lugares donde me queda distinta de 0 la matriz. Si quieren practicar, una posible forma de practicar las cosas que uno vio es verificar que el conmutador de A con adaga da 1 usando los elementos de matriz de A y adaga, multiplicando las matrices y viendo, o actuando sobre n, digamos. Tiene que darme 1 ese conmutador. Sobre todo la base, ¿no? Finalmente, para terminar hoy, ¿qué más podemos decir? Bueno, podemos decir cuáles son los elementos de matriz de X y de P. Para eso no tengo más que escribir X en términos de A y adaga y P en términos de A y adaga. Y bueno, el X, ¿cómo se escribe? El X minúscula, digamos, ¿no? X era, recordemos que teníamos que poner el L por el X grande, y el L era raíz de h barra sobre m omega, o sea que se puede poner como h barra sobre 2m omega por A más adaga. Mientras que el P es igual, bueno, lo escribo h barra m omega sobre raíz de 2, o sea, sobre un 2 acá, y un 1 sobre i, A menos adaga. Con lo cual, con estas dos expresiones conocemos los elementos de matriz de X y de P, como combinación lineal de los elementos de matriz de A y adaga. Obviamente las matrices tienen que quedar matrices hermíticas, y quedan. O sea, si bien la de A y adaga no lo son, al combinarlo de esta manera me van a aparecer matrices donde no hay elementos en la diagonal principal, pero sí hay en las dos diagonales secundarias, y tienen que ser iguales a sus traspuestas. Bueno, esta va a ser igual a su traspuesta, y la otra va a ser hermítica, tiene metido un i, digamos. Va a ser igual a su traspuesta conjugada, la de P. Escribo simplemente, bueno, es usar esto de acá, ¿no? Por ejemplo, si miro m con n para el x, voy a tener acá h barra sobre 2 m omega, y tengo que combinar los elementos de matriz de A y adaga, lo que me da raíz de n delta de m n menos 1 por el lado del A, más raíz de n más 1 por la delta de m n más 1. Bueno, para el P lo dejo para que lo miren. Y bueno, esto es todo lo que quería contar hoy.